Bendiciones, hermanas y hermanos. ¿Sabía usted que el gran predicador bautista Charles Spurgeon, que se caracterizó por otros ministerios, aparte de ser pastor también, pero tenía el orferinato y también tenía el ministerio de preparación teológica para los futuros predicadores y pastores de la iglesia? Pero usted sabía que él dijo textualmente en este libro que se llama Discurso a mis estudiantes, que fueron una serie de pláticas que él les dio a estos hermanos que se estaban preparando para el ministerio. Pero ¿sabía usted que él aquí dice textualmente lo siguiente? Dice: se acercarían más a la verdad los que me llamaran destructor de pastores. Wow, qué clase de palabras estas más fuertes. Destructor de pastores. Y él va a decir por qué. Lo mismo Spurgeon dice acerca de él, que aquellos que dicen esto de él no estarían muy lejos de la verdad. Dice: se acercarían más a la verdad los que me llaman destructor de pastores, porque un buen número de principiantes han sido desahuciados por mí y tengo enteramente tranquila la conciencia al reflexionar en lo que he hecho. Wow, ¿qué llevaría a Spurgeon, el gran predicador bautista del siglo XIX, a considerarse a sí mismo un destructor de pastores? Bueno, se trata nada más y nada menos porque en este capítulo, que es el segundo capítulo de Discurso a mis estudiantes, yo le recomiendo este libro, parte de la joya nuestra, de la herencia nuestra bautista. Quizás usted no sea un predicador, quizás usted no se esté preparando, no esté contemplando porque no siente que ese es su llamado, pero si usted ocupa un lugar de liderazgo en la iglesia, Discurso a mis estudiantes tiene muchos consejos, tiene muchas ideas, toca muchos temas, desde la oración, la preparación, la seriedad, la santidad, el compromiso, etcétera, que les va a ser útil a usted también. Si usted es maestro de escuela dominical, si usted es líder de oración, líder de joven, yo como pastor le recomendaría que pudiera leer esta literatura que es parte de nuestro patrimonio bautista, parte de nuestra herencia. Porque como había dicho, aunque hay cosas que no se aplican a usted, porque quizás usted no va a ser pastor o no es pastor, no obstante, tiene cosas muy útiles y toca temas que hoy en día usted no los va a encontrar posiblemente en muchos libros del liderazgo cristiano hoy en día. Pero el primer capítulo de este libro se trató acerca de la conversión. Lo primero que tiene que tener un pastor, si usted no ha visto ese video, se lo recomiendo que se lo vea aquí mismo en Bautistas de Miami. Lo primero que tiene que tener, Spurgeon empieza, un pastor, o un líder, o un predicador, o una mujer de Dios, en este caso que esté sirviendo, ¿verdad?, en otras áreas de liderazgo en la iglesia, lo primero que tiene que tener no es ni una vida de oración, no es ni una consagración, no es ni sana doctrina. Estas cosas son importantes y son necesarias e indispensables en el ministerio. Pero hay algo mucho más básico detrás, que va primero que todas estas cosas, y lo que él apela es que lo primero que tiene que tener, en este caso un pastor o un líder o lo que fuese, es una conversión, es una experiencia con el Señor, es realmente estar convertido. Pues usted se sorprenderá a saber, muchas veces en la historia de la iglesia enseña que muchos líderes, pastores inclusive, no realmente han tenido una experiencia con el Señor. Y hoy en día, lamentablemente, hay muchos pastores, y no tan solamente pastores de otras denominaciones, sino de nuestra misma denominación, que están ocupando púlpitos, ocupando liderazgo en las iglesias, y que no realmente son salvos, nunca han tenido una experiencia con Dios. No solamente pastores, desde diáconos, maestros, líderes de jóvenes, etc. Eso no se limita solamente al ministerio pastoral. Pero eso es un tema que hay que conocerlo y que se debe de tomar muy seriamente. Pero después, en el capítulo 2, que es de lo que se trata este video, hay otro requisito muy importante, o hay un tema muy importante para el pastor, y quizás también estoy seguro que es para las otras áreas del ministerio. Como mismo es una contradicción, dice él, que una persona pueda profesar ser cristiano sin una conversión, lo cual no cabe. Tampoco uno puede profesar ser pastor sin un llamado. Tampoco uno puede profesar ser pastor sin una vocación, es la palabra que él usa, sin tener una vocación, una inclinación hacia el pastorado.
lo cual también sucede muchas veces en las iglesias, no solamente pastores que ocupan el púlpito sin haber sido convertidos, sin que ellos mismos tengan una experiencia con el Señor, o sea, sin ser cristianos, básicamente, pero también se ocurre el caso de pastores que ocupan lugares de ministerio, de liderazgo, sin realmente tener una vocación, sin realmente tener un llamado. Ambos errores son desastrosos no solamente para la persona, sino también para la iglesia. Yo pienso que la pregunta sería, nosotros como líderes o quizás como miembros de la iglesia normalmente deberemos de hacernos esta pregunta: ¿qué lleva a una persona al púlpito o qué atrae a una persona al púlpito? Son dos preguntas totalmente diferentes, las cuales Spurgeon no las responde de un solo viaje ahí, pero da ciertas ideas porque esto a veces sucede. Bueno, yo quisiera compartir que muchas veces, lo que lleva a la persona a un púlpito, en muchos casos son hermanos que por su carácter a veces quieren tener algún tipo de protagonismo en la iglesia. Y qué mejor lugar que el púlpito para esa tarea, ¿no? Entonces muchas veces lo que atrae a las personas al púlpito es que el púlpito le propicia, o el oficio pastoral, o el llamado del pastor, por así decirlo, la función, la labor pastoral, le propicia ese spotlight, le propicia ese área de atención, donde la persona recibe atención. Y muchas veces hay personas que quieren servir en el ministerio pastoral porque están buscando atención. Attention seekers. Eso es algo que realmente es real, y una de las cosas que uno debe de examinarse como líder es si realmente tiene una relación con Dios, pero diría Spurgeon también si realmente tenemos el llamado para lo cual, o la vocación, en este caso usándolo como sinónimo, para lo cual la persona quiere trabajar, ¿no? Para lo cual la persona quiere hacerlo. Las dos cosas son importantes, pero muchas veces personas a veces quieren ser líderes en la iglesia, quieren ser líderes de jóvenes, quieren ser líderes de alabanza, de adoración, y es bueno tener esta conversación con los hermanos, y es bueno por eso es que en la iglesia siempre ha existido, en la iglesia bautista, y esto es algo que Spurgeon hacía muy celosamente, es examinar, algo que nosotros quizás no aplicamos con rigor, pero es este asunto de examinar a los candidatos para ciertas áreas en el ministerio, y no solamente tenerlos en el ministerio, darle la oportunidad, pero sino también tomarnos el tiempo, los líderes que son maduros, de examinarnos a nosotros también. No un espíritu de legalismo, pero sino un espíritu en honor a la verdad, ¿no? En honor a la verdad. Y el asunto de que por qué la persona quiere servir al Señor, porque como había dicho, muchas veces personas a veces quieren ser hermanos, quieren ser pastores o predicadores o líderes de jóvenes o lo que sea, movidos por quizás una ambición personal, porque quieren buscar esa atención. Otras veces es por el carácter de la persona, porque hay personas que no les gusta que nadie les diga nada. Son así, son personas que no les gusta que nadie les diga nada, y ellos no quieren ir a una iglesia y sentarse y escuchar a una persona que les esté ministrando con la palabra. Entonces, la manera que ellos resuelven eso, porque no se quieren ir de la iglesia, quieren permanecer en la iglesia porque hay algo en su espíritu que les dice que ese es el camino, es el evangelio, pero a la misma vez no tienen la madurez como para sentarse y escuchar. No son aptos para aprender porque no quieren aprender. Son ellas las personas, estos hermanos, lo que ellos quieren por su carácter, por su personalidad, por su temperamento. Quieren ellos todo el tiempo estar diciendo y estar mandando y están hablando, pero quieren quedarse dentro del círculo de la iglesia sin abandonar el evangelio. Y muchas veces las maneras que resuelven esta crisis es entrando de lleno en el ministerio pastoral para ser ellos entonces los que le dicen a las personas lo que tienen, lo que se debe hacer en la iglesia o dirigir o como quiera que sea. Muchas veces yo he notado que a mi modo de ver he conocido pastores que tienen esa debilidad de carácter. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando a veces hablo con ellos y intercambiamos opiniones, no reciben corrección, son personas que no reciben opiniones de otra índole, quieren ver las cosas de su sola manera, y eso para mí es un síntoma que son personas que que simplemente no les gusta que nadie les diga, no les gusta, entonces ellos prefieren
ser ellos los que hablen en vez de escuchar. No les gusta escuchar, no les gusta razonar, simplemente siempre quieren ser ellos las personas que hablen. Y bueno, esas son una de las razones también por qué muchas personas terminan en el ministerio de manera equivocada. Muchas veces hay hermanos que terminan en el ministerio pastoral porque son impulsados quizás por sus propios familiares, quizás porque sus padres fueron pastores, sus abuelos quizás se fueron pastores y ahora se espera que ellos también sean pastores. Ese es otro de los motivos. Charles Spurgeon no habla acerca de esta razón, pero esas otras de las razones que humanamente se da también. Personas que van al ministerio porque hay una expectativa acerca de ellos, reciben cierta presión exteriormente, sea de sus familiares y muchas veces también de las iglesias también. Iglesias que les dicen a un joven o le dicen a un adulto, quien sea, que esas personas están capacitadas o que están llamadas para el ministerio cuando realmente no lo están. O sea que hay muchos motivos y hay muchas razones los cuales hacen que una persona tome la decisión de ser pastor o de entregarse al ministerio. El segundo capítulo de Discursos a mis estudiantes, Charles Spurgeon, él habla sinceramente cómo fue que él desanimó a muchos principiantes, a muchas personas que llegaban a su escritorio, a su oficina. Él tenía esa entrevista con estos candidatos y cómo fue que él mismo los desanimaba. No porque no quería que otros sirvieran al Señor con él, no porque él tenía miedo de una competencia ministerial, sino porque es bíblico examinar, es bíblico saber, conversar con los hermanos. Y yo me pregunto si esto es algo que la iglesia toma en serio en nuestros días, en nuestros tiempos. Si cuando se reúnen nuestros concilios o nuestras iglesias, nuestros pastores, y cuando un joven, una persona manifiesta interés realmente en el ministerio pastoral, si realmente los cristianos alrededor de ese joven o de ese hermano, si realmente hacemos nuestra función cuidadosa de no apresurarnos y de impulsar y de poner a alguien en un ministerio pastoral al cual realmente no ha sido llamado. Yo creo que nos falta mucho de eso a nosotros. Yo creo que nuestras ansias por ver a jóvenes levantarse, nuestras ansias por ver a hombres levantarse en nuestras iglesias y tomar liderazgo dentro de las iglesias nos traicionan muchas veces cuando vemos a personas que realmente no son llamados. Y quiero hacer una salvedad aquí. Muchas veces tenemos el enfoque incorrecto. Muchas veces lo que miramos en un candidato es si es homosexual, si no es homosexual, o sea, ¿qué crees del homosexualismo? ¿O qué crees acerca del aborto? ¿O si has estado divorciado o no? ¿O qué crees acerca de la doctrina cristiana? Todas estas cosas no quiero decir que no sean importantes, pero una persona puede tener todos esos requisitos bien y sin embargo seguir no estar llamado, seguir no estar llamado al ministerio. Y yo pienso que a veces la iglesia moderna hemos reaccionado a la cultura y estamos nada más mirando la vida moral de la persona. No estoy diciendo que no es importante y ese es uno de los requisitos del pastor, claro que sí, el ministerio pastoral, pero no son los únicos requisitos. Aquí Charles Spurgeon habla en el segundo capítulo no solamente de las partes morales, ¿no?, que él habla, pero él habla también asunto de la vocación, acerca del llamado, porque también es muy dañino, como había dicho, una persona simplemente porque llena estos ciertos requisitos que para nosotros son importantes, pero si la persona no ha sido llamado al ministerio, es realmente es un falsante, ¿no? Realmente no es algo que debiera ser. Entonces, es importante este tema y yo pienso que esto sería parte de la educación nuestra cristiana dentro de nuestras iglesias, no solamente a prestarle atención a estas áreas de la persona, del candidato, sino también prestarle atención al asunto del llamado. Y una de las maneras que él sugiere o que él plantea, cómo se puede discernir que una persona tenga un llamado al ministerio, es si la persona está dispuesta
a servir al Señor sin ningún tipo de reconocimiento. Si la persona de todas maneras le interesa servir al Señor, como dijo Jesucristo, el celo por tu casa me consume, sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Simplemente porque es algo que aunque alguien les abra las puertas o le den una iglesia o se les facilite un contexto, aún con todo y eso la persona va de todas maneras a servir al Señor. Yo me acuerdo una vez, conozco un pastor amigo mío, un pastor bautista también, y él me contó su testimonio. Él me dijo que al principio de su ministerio, desde al principio de su llamado, mejor dicho, él le comentó a su pastor, le habló con su iglesia, dijo que él quería servir al Señor. En ese momento la iglesia y el pastor, en este caso el pastor no le asignó un área dentro de la iglesia, no le invitó a predicar, no le dio oportunidad de predicar, no le creó un ministerio para que él sirviera dentro de la iglesia de jóvenes, una clase de escuela dominical. Estas son cosas que a veces tradicionalmente se hacen para ir probando, ir animando al hermano, ir discipulándolo, ir entrenándolo en el área de servicio al Señor, en el área pastoral. Más bien lo que le asignó al hermano, un pastor amigo mío, fue un ministerio que ellos tenían de nursing home. Era ir a un nursing home una vez a la semana y predicar a los pacientes. Este era un joven, tenía 20 y tantos años en aquella época, y él comenzó yendo a un nursing home, que era un ministerio de la iglesia local, donde él era miembro, y le traían a los enfermos se los traían en silla de ruedas, y los reunían ahí en una salita, y entonces él les daba la palabra. Y él me cuenta que para él lo hacía con pasión, pero él veía la audiencia que tenía. La audiencia eran personas que no, muchos de ellos por su mente deteriorada, porque estaban muy enfermitos ya, muy ancianos, y muchos estaban en estado terminal, no prestaban atención, sus mentes claramente no estaban ahí, no estaban enfocándose, otros la saliva le corría, otros estaban quejándose, dando gritos mientras que él estaba predicando, o sea, porque eran personas enfermas, ya eran personas ya en las últimas etapas de su vida. Pero el punto no es esta audiencia, el punto es la reacción de este pastor, que él estuvo predicando toda la semana. Él iba a predicar a esos enfermos en ese nursing home con la misma pasión con la cual su pastor predicaba en su iglesia, que era una First Baptist, que era una iglesia grande en su ciudad. Y él iba fielmente a esas semanas a predicar a esa audiencia. ¿Por qué? Porque no era la audiencia lo que definía realmente su llamado. Era el llamado que él tenía por dentro, la pasión que él tenía por servir al Señor, y él lo hacía con todo su corazón. Obviamente, esa era una persona que realmente tenía una vocación, tenía un llamado, una persona que tenía una pasión por predicar. Y yo pienso que este tema de nosotros los líderes y las iglesias bautistas es muy necesario, porque acuérdense que en nuestras iglesias no tenemos una estructura en nuestra denominación de qué hacer con los hermanos que dicen ser llamados al ministerio. Otras denominaciones sí tienen esos protocolos, tienen esas estructuras, tienen esos liderazgos. Nosotros en nuestra denominación no tenemos un documento al cual podemos apelar. Todo esto se deja a la iglesia local, lo cual puede ser bien, lo cual puede ser también receta para un desastre también, porque sabemos que no todas las iglesias locales nuestras están preparadas, ni tienen el liderazgo, lamentablemente, ni tienen la sabiduría ni la madurez para lidiar con estos asuntos. Luego, entonces, menester que nosotros como bautistas prestemos atención a lo que Charles Spurgeon habla acerca de discriminar. La palabra discriminación no es una palabra mala. La palabra discriminación significa escoger una cosa así y otras no, siempre y cuando esté basada en cosas que son justas, honestas y reales. No en preferencias, no en prejuicios, sino basado en hechos reales. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que practicar y educarnos en nuestras congregaciones, a aprender a orar y a discernir, ayudar a nuestros candidatos, ayudar a nuestros hermanos a que realmente ellos puedan por sí mismos
descubrir si ellos realmente tienen un llamado a servir al Señor o si están siendo motivados por alguna otras razones, quizás presiones desde afuera, quizás cosas de su carácter, caprichos, porque también hay personas que son caprichosas y quieren alcanzar un lugar de protagonismo en la iglesia. Así que este es un tema muy importante porque muchos ministerios han sufrido, y muchas familias y muchos hermanos han sufrido por asumir responsabilidades ministeriales en la iglesia, para los cuales ellos realmente nunca han sido llamados y no tienen ninguna vocación. Que Dios bendiga a nuestras iglesias. Así que ya usted sabe, Charles Spurgeon dijo, yo he rechazado, yo he realmente destruido muchos pastores, y no pastores buenos que lo estaba destruyendo, no, ahora vemos lo que él significa, lo que él quiere decir con esto, aspirantes a pastores que realmente no tenían ese llamado. Finalmente yo recuerdo 2 ocasiones que vinieron 2 hermanos que querían servir al Señor. Ellos querían servir al Señor en el ministerio de los jóvenes. Y en las 2 ocasiones yo tuve que claramente no apoyar sus deseos. Y eso me costó críticas en la iglesia, no de muchos hermanos, de algunos hermanos. Honestamente, la mayoría me apoyaban y estaban de acuerdo con mi decisión. En un caso más crítica que otro, en el otro era evidente que el joven no tenía realmente ese testimonio. En ninguno de los 2 casos, mis amados hermanos, puedo decir que me he equivocado. En ninguno de los 2, fueron solamente 2 casos, pero en ninguno de los 2 me he equivocado. Y esto es lo que confirma, por lo menos a mí y a ustedes también, que tenemos muchas personas en nuestras iglesias que quieren servir, especialmente en áreas de liderazgo visible en la iglesia. Ellos dicen tener llamado, tener vocación, pero realmente cuando uno los examina, cuando uno los conoce, uno se da cuenta que no. Así que bueno, que Dios bendiga a nuestras iglesias, nos dé sabiduría y no tenga usted miedo, no tenga usted reservas. Es nuestra función también ayudar a los hermanos y a las hermanas que quieran servir en ciertos ministerios dentro de la iglesia, no solamente en ministerio pastoral, pero en cualquier otro ministerio, ayudar a las personas a que ellos también puedan orar y discernir, autoexaminarse a sí mismos, a ver si realmente ellos son llamados al ministerio o no. Este es un tema muy importante y lo va a encontrar usted aquí en Discursos a mis estudiantes. Que Dios te bendiga y seguir orando por nuestras iglesias y nuestro ministerio. Me gustaría también escuchar, mejor dicho, leer sus comentarios. ¿Qué usted cree acerca de este tema? El tema de la vocación en el pastor y cómo el candidato debe de estar consciente de su vocación y cómo la iglesia debe de también estar consciente de la vocación del candidato. Que Dios les bendiga y déjeme saber si usted cree que este tema es importante o no. Bendiciones.